Bien, hoy vamos a ver dos temas, hipótesis por un lado y sistema de variables. Hipótesis y sistema de variables o sistema de hipótesis y sistema de variables son los últimos apartados dentro de lo que Arias define que será el marco teórico. Van a ver que hipótesis en general en las tesis o en los trabajos finales se ubica o en el marco metodológico o en la introducción. A mí me resulta bastante lógico el orden que pone Arias porque las hipótesis son fruto de la lectura del marco teórico. ¿Por qué? ¿Qué son las hipótesis en primer lugar? Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, es decir, básicamente es hacer o arriesgar cuál es el resultado que espero encontrar a partir de mi investigación. Y para hacer esta aseveración de decir, bueno, yo creo que voy a encontrar tal cosa en mi investigación, ¿sí? Yo necesito haber leído el marco teórico, saber qué es lo que se sabe sobre mi problema de investigación, cuáles son las teorías y cuáles son las investigaciones previas para poder decir, sí, voy a tener un resultado en este sentido o en este otro sentido. Entonces, tiene mucha lógica que las hipótesis vayan al final del marco teórico, porque son un fruto del marco teórico. ¿Qué características tiene que tener una hipótesis? Las hipótesis deben referirse a una situación real, ¿sí? Solo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien definidos. Yo tengo que saber si mi hipótesis se cumple o no, ¿sí? El propósito de toda mi investigación, sobre todo en la investigación cuantitativa, es saber si lo que yo creía que iba a encontrar se cumplió o no se cumplió, ¿sí? Entonces, las hipótesis es necesario que yo las pueda observar en una situación real. Si yo tengo esta hipótesis, por ejemplo, la lectura favorece el crecimiento intelectual. ¿Cómo puedo comprobar esa hipótesis? ¿Podemos en alguna situación real poder decir, esta persona ha crecido intelectualmente? Son términos, y esto va aunado al siguiente punto, es que las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos que sea posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. ¿Qué es el crecimiento intelectual? ¿Cómo se crece intelectualmente? No hay manera de definirlo, no hay manera de observarlo. Puedo decir que hay las personas con mayores niveles de lectura o con mayores hábitos lectores tienen mejor memoria semántica, por ejemplo, es decir, que tienen mayor información en su memoria semántica, o que las personas con mayores hábitos lectores tienen mejor capacidad cognitiva, una capacidad cognitiva específica, puede ser lenguaje, puede ser memoria, puede ser atención, pero yo no puedo decir que tienen mayor crecimiento intelectual, ¿sí? Necesito que hagamos alusión a una situación real. Y en situación real también vinculamos, ¿sí? O incluimos la descripción de mi muestra. Yo no voy a estar viendo la lectura y el crecimiento intelectual o la lectura y las funciones cognitivas en cualquier persona en cualquier parte del mundo. Yo voy a estarlas viendo en un grupo específico, ¿sí? A la relación entre estas variables. Entonces, en mi hipótesis yo tengo que incorporar esto, ¿sí? Tengo que poder decir, bueno, voy a observar la relación entre los hábitos lectores y la memoria semántica en un grupo de estudiantes universitarios del departamento de San Martín, ¿sí? Y mi hipótesis es que a mayor cantidad de hábitos lectores, mejor será el funcionamiento de la memoria semántica en estudiantes universitarios del departamento de San Martín. De esa manera queda bien definida la hipótesis. Bien, este sería entonces un ejemplo de hipótesis completa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, ¿sí? Yo no puedo decir, y se va a desprender obviamente de mi marco teórico,
Yo no puedo decir que la cantidad de hábitos lectores va a mejorar el rendimiento físico de los estudiantes, ¿sí? A no ser que hayan habido un montón de investigaciones que sustenten esto y que sea lógico por la teoría que he encontrado. Porque, por ejemplo, el caso contrario es real. El deporte mejora las capacidades cognitivas de las personas porque se ha demostrado que el deporte favorece la liberación de factores de crecimiento neuronal, lo que favorece la densidad de la corteza cerebral que va a repercutir en una mejora de las funciones cognitivas. Sí, pero hay una teoría que explica cuál es la relación y yo lo tengo que haber dejado claro en mi marco teórico. Entonces, si yo voy a proponer una relación entre hipótesis, esta relación debe ser clara en función de mi marco teórico. Bien, los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y medibles. Como les decía, el crecimiento intelectual no se puede medir, pero la memoria semántica sí, ¿sí? Y acá está el quinto elemento de una hipótesis, y es que las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Es decir, ¿existen pruebas para medir el crecimiento intelectual? No. ¿Pero existen pruebas para medir la memoria semántica? Sí. Entonces yo necesito que existan, ¿sí? No hace falta que las aclare, pero sí que existan las pruebas necesarias para justamente probar mis hipótesis, las técnicas, las pruebas, los instrumentos de recolección de datos necesarios para probar las hipótesis. Bien, tenemos diferentes tipos de hipótesis: hipótesis de investigación, hipótesis nulas, alternativas y estadísticas. Las hipótesis de investigación son las hipótesis de las que hemos estado hablando. Es una afirmación, ¿sí?, que dice qué es lo que yo espero encontrar, cuál es el resultado que espero encontrar, ¿sí? Y tenemos 4 tipos diferentes de hipótesis de investigación. Imaginemos un problema de investigación X. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la calidad del sueño con la capacidad de atención de docentes de nivel primario? Bien. La primera hipótesis, el primer tipo de hipótesis que tenemos, vamos a agregar acá, de escuelas públicas y privadas. Públicas y privadas del departamento de Junín. Bien. El primer tipo de hipótesis de investigación que tenemos son las descriptivas, de un valor o dato pronosticado. Cuando hagamos investigación descriptiva, este tipo de hipótesis es la única hipótesis que vamos a utilizar. Acá lo que voy a hacer es decir qué es lo que espero encontrar, ¿sí? ¿Qué valor espero encontrar? Nosotros acá tenemos calidad de sueño, ¿sí?, como variable, y también tenemos capacidad de atención. Entonces puedo hacer hipótesis para cada una de estas variables, como por ejemplo, los y las docentes de las escuelas primarias, públicas y privadas de Junín presentarán baja calidad del sueño. Presentarán en general, podemos poner baja calidad del sueño. Bien, y puedo agregar una segunda hipótesis, ¿sí?, descriptiva. Los y las docentes de escuelas primarias, públicas y privadas de Junín presentarán en general dificultades en la atención, por ejemplo, podemos poner sostenida, ¿sí?
Entonces ahí tengo dos hipótesis y son descriptivas. Simplemente digo, bueno, con respecto a esta variable van a mostrar niveles bajos, niveles altos, niveles medios, van a encontrar dificultades en tal tipo de atención, ¿sí? Entonces digo, bueno, una descripción de lo que yo pienso que voy a encontrar. Las correlacionales, en cambio, me plantean una correlación entre variables, ¿sí? ¿Cómo se van a relacionar las variables que yo estoy estudiando? Acá sería que en los y las docentes de las escuelas primarias, públicas y privadas de Junín se encontrará una relación directa. ¿Qué quiere decir directa? Que es positiva, es decir, mientras una variable sube, la otra también sube, ¿sí? Entre la calidad de sueño y la capacidad de atención, ¿sí? Es decir, mientras mejor sea la calidad de sueño, mejor serán los niveles de atención. Algunos autores tratan de no usar palabras como mejor o peor, entonces podemos poner mientras más alta sea la calidad de sueño, más altos serán los niveles de atención, ¿sí? Bien, después tenemos la hipótesis de diferencia de grupo, que lo que hace es comparar dos grupos. Podemos comparar, por ejemplo, por género o en este caso por escuelas públicas y privadas. Y podemos decir, en los docentes de escuelas públicas se registrarán peores niveles o niveles más bajos de calidad de sueño que en docentes de escuelas públicas, que en docentes de escuelas privadas. Y finalmente tenemos las hipótesis causales. Estas solo las podemos formular cuando estamos haciendo un experimento, ¿sí? Por ejemplo, que no dejemos dormir a las docentes toda una noche y después las pongamos a dar clase a ver cómo afecta esto sus atenciones, su nivel de atención durante la clase. Entonces, vamos a decir, la falta de sueño causará niveles de atención deficientes en las y los docentes de las escuelas primarias y públicas de Junín, ¿sí? Entonces, esa sería una hipótesis causal, pero yo necesito haber hecho un experimento o planear hacer un experimento para poder utilizar hipótesis causales. Muy bien, estas son nuestras hipótesis de investigación, son las que queremos comprobar cuando hacemos una investigación, ¿sí? Pero después tenemos las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas básicamente consisten en una negación de la hipótesis de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, los y las docentes de las escuelas primarias, públicas y privadas de Junín presentarán en general baja calidad del sueño, ¿sí? La hipótesis nula es no presentarán en general baja calidad de sueño, ¿sí? Es decir, bueno, toda la estructura, los y las docentes de las escuelas primarias públicas y privadas de Junín no presentarán en general baja calidad de sueño, ¿sí? En esta, por ejemplo, de diferencia de grupos, la hipótesis nula es que no existen diferencias en la calidad de sueño entre docentes de escuelas públicas y privadas. En la correlación, la hipótesis nula sería que no existe relación entre la calidad de sueño y la capacidad de atención. Niega la hipótesis de investigación, la hipótesis nula. La hipótesis alternativa propone
otra alternativa diferente, ¿sí? Por ejemplo, esta no se usa siempre, no es obligatorio tenerla, la hipótesis principal y la hipótesis nula en investigación cuantitativa siempre tienen que estar, porque con eso hacemos los cálculos estadísticos, pero la hipótesis alternativa no es siempre necesaria. Es una explicación diferente, ¿sí? Por ejemplo, en los docentes de escuelas públicas y privadas se registrarán niveles más bajos de calidad de sueño, en los docentes de escuelas públicas se registrarán niveles más bajos de calidad de sueño que en docentes de escuelas privadas, ¿sí? Podemos decir una hipótesis alternativa sería que en los docentes de escuelas privadas se registran niveles más bajos de calidad de sueño, ¿sí? O aquí que se encontrará una relación directa entre la calidad de sueño y la capacidad de atención, podemos decir que se encontrará una relación directa entre la calidad de sueño y la memoria, ¿sí? Algo diferente, una hipótesis alternativa, una hipótesis que no está contemplada. Estas hipótesis alternativas me sirven justamente cuando sé que hay otra variable que puede estar mediando y que me puede estar alterando la relación entre mis variables principales. Entonces pruebo esa hipótesis alternativa a ver si explica mejor el fenómeno. Bien, eso ya lo vamos a ver con prueba de hipótesis cuando veamos los cálculos. Y las hipótesis estadísticas son estas hipótesis pero formuladas en términos estadísticos. Bien, vamos con el sistema de variables. En el sistema de variables yo voy a tener 5 columnas, ¿sí? Aquí voy a tener mis objetivos específicos. Aquí voy a tener mis variables. Aquí voy a tener las dimensiones de las variables, ¿sí? Esto es, no siempre hay dimensiones, eso ya lo vamos a ver. Luego los indicadores, el nivel de medición y los indicadores. Bien, imaginemos que nuestros objetivos específicos son estos. Evaluar la atención en docentes, describir la calidad de sueño y determinar la relación entre calidad de sueño y atención. Bien, la variable. ¿Qué variable tenemos acá? Evaluar la atención en docentes. Docentes no es una variable porque son mis sujetos, ¿sí? Eso es una invariable porque todos los sujetos de la muestra van a ser docentes. Acá la variable es atención. ¿La atención tiene dimensiones? Claro que sí, ¿sí? Las dimensiones es cómo yo puedo dividir una variable. A veces no se divide, ¿sí? A veces sí. En este caso podemos dividirla, sí, porque tenemos la atención sostenida, la atención focalizada, la atención alternante, ¿sí? Y la atención dividida. Bien, el nivel de medición. ¿Cómo voy a medir esta variable? ¿De manera escalar, de manera nominal o de manera ordinal? ¿Sí? Nominal, por ejemplo, sería si las categorías en las cuales se puede clasificar la variable no tienen orden, como por ejemplo el género, pero acá siempre vamos a escalar, ¿sí? Es decir, ordenar de peor a mayor, de peor a mejor, perdón, o de menor a mayor, la atención, ¿sí? No podemos decir que hay atenciones una diferente a la otra porque siempre las medimos en un orden. Entonces, acá tiene que ser ordinal o escalar, ¿sí? Ordinal cuando yo puedo clasificarla en mala atención, buena atención, muy buena atención, ¿sí? En ese caso sería ordinal porque yo categorizo. Pero lo más frecuente es que en este tipo de funciones, ¿sí? En las funciones cognitivas, lo que yo obtenga es un número, ¿sí? Aplique un test y obtenga un número, que capaz que lo puedo percentilar y demás, pero generalmente voy a tener un número. Y cuando yo tengo un número es lo mejor, ¿sí? Mientras más variables pueda tener de tipo escalar, ¿sí? Que son las que se miden con números, mejor va a ser. Bueno, y acá en indicadores pongo, bueno, ¿qué voy a trabajar? Y para atención sostenida voy a trabajar el test D2. Después, para focalizada voy a trabajar el test de búsqueda de símbolos.
Después, para atención alternada, voy a trabajar el test de Stroop. ¿Sí? Para atención dividida voy a trabajar el de las tarjetas de Wisconsin, ¿sí? Entonces voy poniendo qué indicadores, ¿sí? Qué test, digamos, qué instrumentos voy a utilizar. Los indicadores son justamente estos, los instrumentos que me permiten ver mi variable, mi concepto en la realidad, ¿sí? Yo tengo conceptos y tengo que poder observarlos en la realidad, y son los instrumentos de recolección de datos los que me van a permitir ver esto en el sujeto en sí. Bien. Después tenemos calidad de sueño. Calidad de sueño podemos decir, bueno, cantidad de horas dormidas, ¿sí? Entonces, calidad de sueño sería la variable. ¿Qué puedo poner? Bueno, cantidad de horas dormidas. Y también puedo evaluar la sensación de descanso, ¿sí? Y acá puedo poner, bueno, la primera, la cantidad de horas dormidas, es escalar porque es un número. Pero la sensación de descanso, y puedo evaluarla con un número o con letras. Entonces le pongo, bueno, lo voy a, con letras no, con palabras. Muy satisfecha, muy poco satisfecha, así, con el descanso. Y acá voy a poner directamente, ¿sí? Porque no hay test que evalúen calidad de sueño, pero supongamos que no quisimos tomar un test de calidad de sueño, que simplemente hicimos la pregunta. Entonces acá podemos consignar pregunta: ¿cuántas horas dormiste? Y la segunda, sensación de descanso, que es ordinal, vamos a poner pregunta: ¿qué tanto descansaste? Y ahí podemos poner las opciones de respuesta: mucho, algo, poco, ¿sí? Y ahí tenemos los indicadores. Bien, después el tercero, determinar la relación entre calidad de sueño y atención. Ambas, calidad de sueño y atención, ya las vimos acá, entonces esto lo podemos eliminar porque no nos aporta nada al sistema de variables, ¿sí? Y así queda armado el sistema de variables.